Hola Mica, ¿cómo estás? En este video te voy a presentar el material y las actividades para resolver esta historia social de educación, que fue un trabajo que vos me habías enviado y después te voy a enviar también para la geografía. En historia social de la educación habíamos quedado en qué pasaba en el periodo previo a la consolidación del Estado Nacional, es decir, durante gran parte del siglo XIX, en donde recuperábamos esta noción de que lamentablemente los países de la independencia fue política, pero que seguimos copiando muchos modelos, incluso pedagógicos de Europa. ¿Mm? Y cuando a fines del siglo XIX, ya para cerca de 1880, se consolida el Estado Nacional Argentino, también se van a avanzar en nuevos marcos pedagógicos para pensar cuál es la población ideal de la Argentina y qué tipo de educación necesita recibir. Recordemos que el Estado, cuando se consolida, tiene un componente territorial, que en este caso históricamente significó acá lo marco, llamada conquista, desierto, entre comillas, desierto para ellos de civilización, que significó quitarle las tierras a los pueblos originarios de la Nueva Patagonia, pero también desconocer su presencia como parte de la población deseada de la Argentina. En los proyectos de nación, eh, estos gobiernos, sobre todo a partir de 1880, empezaron a gestar la idea de que era la inmigración europea la inmigración ideal para poder fundar una nación blanca. Y querían en gran medida población migratoria de Europa, pero de Europa del Norte, eh, anglosajona, galeses, británicos, franceses también, que iban a ser como un trasplante de civilización, de aquello que consideraban costumbres y valores deseables. Y la otra población, la que estaba acá, la criolla, la aborigen, que aunque quisieron destruirla, siguió estando, a la población incluso afrodescendiente, sigue estando, pero no es parte quizás de esa población ideal que pensó esta generación de la fundación del país. ¿M? En este material, brevemente te voy a ir mencionando sobre estas cuestiones. Vamos a brevemente, fíjate que es un párrafo nada más sobre Alberdi. ¿Quién es Juan Bautista Alberdi? El hombre que crea el marco jurídico, es decir, la constitución del Estado, que establece una de las particularidades de nuestra constitución, es que lo primero que hace es invitar a los ciudadanos del mundo en el preámbulo que vengan a poblar el suelo argentino. Y se les da más trascendencia, fíjate vos, a quienes vienen del extranjero que a aquellas personas que ya están acá, porque precisamente no son la población criolla, ni afrodescendiente, ni aborigen, la población ideal. Pero también vamos a hablar de Sarmiento, obviamente, porque además de ser un presidente, es el gestor de la ley 1420, que vos ya la trabajaste el año pasado con la profe Eli. ¿M? Y no vamos a entrar en contexto tanto, pero sí lo que vamos a mencionar son algunas características de cómo se fue implementando la ley 1420, ¿sí? Recordemos esto, la ley 1420 lo que hace es garantizar para toda esa población tan heterogénea, lo que quieren es garantizar una base común y generar incluso en las mismas escuelas un sentimiento de identidad nacional, símbolos patrios, una historia en común, todos los rituales que tienen que ver con la bandera, con el himno, con la escarapela y demás. La ley 1420 lo que establece es la educación primaria, que es gratuita, que es obligatoria y que es laica, es decir, que la religión no debería, la religión católica sobre todo, intervenir en la misma libertad de culto. ¿M? Pero sin embargo, yo acá brevemente te dejé algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación, con el contexto, fue fácil, se encontraron con algunas dificultades, ¿sí? Así que hay algunas cuestiones que vamos a ir, que tienes ahí trabajando acerca de cómo se implementó la ley. ¿Mm? Por otro lado, y para poder contextualizar un poco más y que tenga que ver con nuestro espacio, este año quise abordar qué pasa con la implementación de la ley 1420 en Butarranquil. Si bien nosotros como pueblo, en términos institucionales, empezamos más o menos algunos registros a partir de 1896, más o menos, ¿sí? Eh, Hay algunos escritos de algunos maestros, hay una breve caracterización de quiénes fueron los primeros maestros: Celestino Cabral, segundo Genaro Carreño y Salvador Catalá. Este último, ¿sí? Un migrante español que llegó por algunas circunstancias desde la década del 30 y estuvo durante muchos años en nuestro pueblo,
Era un hombre que escribía en una revista que se llamaba El Monitor de la Educación Común, que acá te dejo algunas características, y a través de sus escritos él habla acerca del Butarranquil de 1930, de mediados del 30, y a partir de eso podemos conocer características de nuestro pueblo. ¿M? Entonces yo acá lo que te dejé fueron algunos recortes en donde habla acerca de cómo era, por ejemplo, describe la escuela, la Nacional 26, que vendría a ser la 329 actualmente, en dónde está inserta, cómo era la localidad, califica a la población, también es muy interesante la forma en que él ve la población de nuestro pueblo, y también acerca de algunas dificultades. Él dice lo que ha contrariado la marcha escolar. Y esto tiene que ver con la implementación de la ley, porque la ley establecía horarios comunes en todo el país, sin importar las distancias, mismo tipo de contenidos, sin contextualizarse. La asistencia era importante para poder pasar de año, y eso que está escrito en el papel, en lo formal, que quizás muchas veces se pensó la 1420 para implementarse en lugares, espacios urbanos, no tiene el mismo nivel de aplicación o no se logra de la misma manera en los espacios fronterizos y completamente rurales como es Butarranquil en 1930. ¿M? Entonces acá él habla acerca de las dificultades de la implementación de la ley. La idea es que vos, después que puedas leer esto, puedas resolver y me envíes respuestas a que son estas tres consignas, que es explicar las características que asumió el proceso de implementación de la 1420 en el país, provincias, territorios nacionales, Ciudad de Buenos Aires, más o menos por ahí. Y la consigna número dos, teniendo en cuenta lo que Salvador Catalá dice, es un maestro normalista. ¿Qué quiere decir? Que fueron formados en escuelas que se llamaba el normalismo, y las ideas sarmientinas de la migración ideal, de la implementación de la 1420 formaban mucho, estaban muy marcadas en la educación de esos maestros, en la educación de quienes iban a educar. Y teniendo en cuenta esto de inmigración ideal, ciertas ideas previas que traían cuando él viene acá, Catalá, explicar en base a esto si la forma en que califica de manera positiva o negativa a la población de Butarranquil de los 30 se corresponde con esos ideales de identidad nacional que se vinculaban en ese momento, que eran los vigentes, la de la nación blanca, la de los migrantes europeos. ¿Se habrá encontrado con eso acá en Butarranquil? Sí, no, ¿por qué? Y también en la 3, ¿qué aspectos considera Catalá que habrán impedido esa normal implementación de la ley, de la 1420, que esa es la cuestión que yo te menciono, y que vos puedas desarrollar a partir de una interpretación de esta fuente escrita?